Volvemos a Deuteronomio 16. Una enseñanza sobre reyes y jueces. Pero de hecho, esta es una sección que tiene alguna aplicación muy directa a nuestras vidas. De hecho, muchas aplicaciones. Esta es una nueva sección. Si es de la manera que muchos creen, y Moisés está predicando con los 10 mandamientos en mente, ha llegado al 5º mandamiento. Deuteronomio 6:16, honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Si fueses parte de las clases de la escuela dominical que tuvimos sobre los 10 mandamientos, recordarás que son como semillas que crecen en todos los mandamientos en la ley, ¿no? Y crece en mandamientos sobre la autoridad, las autoridades, la autoridad de los padres, la autoridad del gobierno, la autoridad de tu jefe, lo que sea, ¿no? Sí, perdón, si hay hojas, si no tienes una hoja, sería una ayuda. Entonces, hablamos de las autoridades y continuaremos este estudio hoy en 8 también. Hace varios años estudiamos el tema de las autoridades, especialmente del gobierno, en Romanos 13. Si deseas saber más sobre cómo deberíamos responder especialmente a las autoridades gubernamentales, he incluido enlaces a esos 2 estudios en tus notas. Porque hoy vamos a enfocarnos un poco más en cómo estas leyes se aplican a la iglesia hoy. Aunque por supuesto hablaremos de muchos tipos de autoridad diferentes. Bueno, estamos en medio del capítulo 16 y Moisés va a empezar con lo básico en el versículo 18. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que Yahvé tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Estas son las autoridades civiles, ¿verdad? Nosotros colocamos a las autoridades civiles en las regiones locales para que puedan servir a la gente local, ¿sí? Podríamos decir que tenemos jueces y funcionarios en Iztapaluca de la gente local, o así debe ser, ¿no? Y deben juzgar con ¿qué? Justicia. ¿Qué es eso? En sus notas, juzgar con justicia significa juzgar según el deseo de Dios, revelado en la palabra de Dios, según el deseo de Dios, revelado en la palabra de Dios. Y nuestras autoridades en Iztapaluca, o en el Estado de México, o en la nación, siguen siendo responsables de juzgar según la Biblia. No estamos bajo la ley de Moisés como lo estaba Israel, y no tenemos el mismo pacto con Dios que ellos tenían. Pero Dios es el mismo, ¿no? Y de su palabra todavía aprendemos cómo Él es y cómo quiere que gobernamos. Ahora, aparte de lo obvio, cuando buscamos en cualquier posesión de autoridad que tengamos, un padre, un jefe, un maestro, lo que sea, ¿cuáles son algunas maneras comunes en las que podemos evitar desviarnos de la palabra de Dios? Y Moisés va a dar ejemplos. El versículo 19. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno. ¿Por qué? Porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Bueno, lo entendemos, ¿no? Para buscar bien, hay 3 cosas que tienes que hacer: entender la ley,
entender la situación, es decir, ver claramente, y luego aplicar bien la ley a la situación. ¿Sí? Tres cosas. Entonces, si a eso se le añade otra regla de que hay que tratar mejor a esa persona que a esa persona, sin importar lo que diga la ley, o bueno, que la persona que te da dinero debe recibir un beneficio sin importar lo que diga la ley, bueno, has torcido la justicia, ¿sí? Dios odia los sobornos. ¿Por qué? Porque distorsionan la justicia y favorecen a los ricos, lastimando así a los necesitados y causan daño a los inocentes. Es perverso aceptar un soborno porque Dios es justo, como dice en Deuteronomio 10, ¿no? Porque Yahvé su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Bueno, Dios enfatiza esto aún más mientras seguimos leyendo el versículo 20. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te da. No plantarás para ti acera ni ninguna clase de árbol junto al altar de Yahvé tu Dios que harás para ti. 22. Ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece Yahvé tu Dios. No sacrificarás a Yahvé tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable a Yahvé tu Dios. La justicia y solo la justicia buscarás. Podemos traducirlo. La palabra de Dios solo debe seguir la palabra de Dios, ¿no? No plantarás acera. Acera es un ídolo que estaba representado por un pilar o árbol sagrado, ¿no? No plantarás acera. ¿Dónde? Sí, junto al altar de Dios. ¿Por qué harías eso? Tal vez el pensamiento era así. Bueno, ya sabemos que debemos adorar a Yahvé, pero ahora estamos en Canaán y ellos tienen algunas buenas ideas de adoración, ¿no? Usemos sus formas de adoración y adaptémoslas a nuestro Dios. No, eso sigue distorsionando la justicia. Está distorsionando la palabra de Dios porque le añade una adoración pagana y idólatra, ¿no? Está creando confusión. Hace que parezca que tu Dios es igual a los dioses falsos, ¿no? No levantes árboles sagrados ni columnas y no sacrifiques a Dios animales defectuosos. Dios es santo, puro. Está apartado de la maldad de las naciones, ¿no? Fíjense, debemos servir a Dios con una devoción de todo corazón, ¿no? Una pasión de todo corazón. Su ley, su pacto, su justicia. Empezamos con la justicia en la cima y ahora veamos a aquellos que deciden romper el pacto y adorar a otros dioses. En capítulo 17, el versículo 2. Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Yahvé tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Ponemos aquí por un momento.
Una vez más, todos los gobernantes, el pueblo, todos deben tener una devoción de todo corazón hacia el único y verdadero Dios y su justicia. Es tonto empezar a dar tu vida a dioses falsos, o espíritus malignos, o filosofías humanas. Tonto, ¿no? Así que ese es nuestro primer punto. Dios es la autoridad suprema. Debemos tener una obediencia sincera a Él y una confianza sincera en Él. No solo Israel, ¿verdad? Son todos, todo el pueblo, en todas las naciones, en toda la historia. Ahora, esa es la parte 1. Ya hemos cubierto algunas de las tentaciones que pueden pervertir la justicia, pero ahora en la parte 2 vamos a ver de cerca cómo buscar una situación donde hay pecado, en este caso un pecado grave, ¿no? Vamos a leer la sección de 17, 2 a 13 y luego la dividiremos. 2 otra vez. Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Yahvé tu Dios, violando su pacto, y que ha ido y servido a otros dioses adorándolos, o adorando al sol, a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen, has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y si es verdad, y es cierto el hecho de que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, y los apedrearás, al hombre o a la mujer, hasta que muera. 6. Al que ha de morir, se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. 8. Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que Yahvé tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que Yahvé escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Yahvé tu Dios y el juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia. Okay. Estamos, especialmente en la primera sección, hablando de pecados muy graves, ¿no? Violaciones del pacto, como dice en el versículo 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe hacer? En primer lugar, en el caso de pecado grave debe ser tratado por la comunidad local y sus líderes designados. Por la comunidad local y sus líderes designados. Esa es la primera parte que leemos en el capítulo 16 también, ¿no? Esto también está implícito de las puertas en el versículo 2, es decir, las puertas de la ciudad, que es el tribunal de la ciudad en esos días, ¿no? Entonces, si Pepe ve a Same adorando a un dios falso, Pepe no agarra su machete y lo mata, ¿verdad? Pero lleva el caso al tribunal oficial, ¿ok?
Entonces, ¿cómo continúa la comunidad con los líderes designados cuando oyen una acusación? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué sigue? ¿Sí? Van a investigar, ¿cómo? Ok. Sí. Hubieras... ¿Es eso lento o es video? Ok. Sí, hubierais indagado bien, ¿no? Harás una investigación minuciosa. Vas a ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Y así en sus notas, debe ser una investigación minuciosa. No dices, bueno, Sammy es un conocido causante de problemas, probablemente sea culpable. No, hay una investigación muy cuidadosa, ¿verdad? ¿Y cómo se ve una investigación cuidadosa? El versículo 6, que alguien lo lea, por favor, el versículo 6. ¿Qué dice? Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ok, sí, 2 o 3 testigos, ¿verdad? Si es muy serio y hay alguna duda, supongo que querrás 3, ¿no? Ahora, creo que hoy esto podría incluir parte de la evidencia tecnológica y científica que tenemos hoy, ¿no? Es decir, no necesariamente significa que 3 personas lo vean con sus ojos. Tal vez esté grabado en video, o tal vez hay evidencia de ADN, ¿no? Así que a veces la gente dice 2 o 3 líneas de evidencia, pero todavía tiene que haber una persona que presente la información en que tenemos confianza, ¿no? Ya hemos hablado de eso antes, y si solo hay un testigo, bueno, esa persona no será castigada. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad mucho mayor de que el testigo sea parcial o incluso está mintiendo, ¿no? Y es aún más importante que una persona inocente no sea castigada injustamente. Obviamente, el testigo también podría ser honesto, pero esto es una salvaguardia, ¿verdad? El mundo no entiende eso. Si alguien hace algo malo, lo repetimos en las redes sociales de inmediato, ¿no? Protestamos, chismeamos, porque esa persona debe ser castigada. Incluso si solo hay un testigo, o no hay testigo, ¿sí? Porque el mundo no entiende que la justicia última está en manos de un Dios justo y santo, ¿no? Sabemos nosotros que Dios castigará a esa persona si es culpable, ¿no? Así que tratamos a esa persona como inocente, a menos que haya suficiente evidencia confiable de 2 o 3 testigos. Obviamente, si viste el pecado, podrías tener que responder a eso personalmente, ¿no? Pero los tribunales tienen la responsabilidad de tratar a alguien como inocente cuando no hay evidencia suficiente. Estas leyes restringen y administran la justicia humana, ¿no? No están diseñadas para la justicia última, ¿sí? La justicia última y final no debería estar en manos de seres humanos finitos y defectuosos, ¿no? Y para que esto sea aún más grave, los testigos llevan a cabo la ejecución, ¿sí? Tal vez algunos testigos falsos no se atreverían a hacer esto, pero cuando un falso testigo está involucrado en una ejecución, ya sea por hablar o por arrojar una piedra, son culpables de asesinato, ¿no? Como los falsos testigos contra nuestro Señor Jesús. Y aquí en la tierra o en la próxima vida se sabrá y serán castigados, ¿sí? Entonces,
la comunidad lleva a cabo la ejecución comenzando con los testigos. Ahora, hay algunos casos difíciles, así que tenemos algo como una Suprema Corte, ¿verdad? Esto sucede en el lugar donde Yahvé elige, en el caso de Israel, porque Yahvé es el juez supremo y su palabra es la ley suprema. Entonces, los casos difíciles van a la Suprema Corte en Jerusalén. Jerusalén fue elegido por Dios más tarde, pero sabemos que será Jerusalén. Estas personas serán expertos en la ley de Dios, hombres sabios, y así los escucharás. Imaginemos el caos si la gente rechazara la autoridad que Dios puso en su lugar, ¿no? Por eso hay una pena de muerte también para la persona que se niega a estar bajo la autoridad que Dios ha puesto en la nación. Y otra vez, eso no es Braulio montando su burro demasiado rápido en la autopista, ¿verdad? El versículo 12 dice orgullo, ¿no? O soberbia. La idea es que alguien que es rebelde, se rebela activamente contra la autoridad que Dios ha puesto en su lugar. Rebelde contra el propio pacto de Dios, ¿no? Y de nuevo, la idea es que esto será raro. ¿Por qué? Porque el versículo 13, ¿no? Todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con arrogancia. Todos ustedes recuerdan que en los días de Jesús, Él constantemente condenaba las acciones de los fariseos, ¿no? A quienes deberían haber reconocido quién era Él, pero en cambio eran rebeldes contra Él, ¿no? Y por eso es muy interesante lo que Jesús dijo de ellos a sus discípulos en Mateo 23, 2 a 3. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, están en el lugar de autoridad de la ley de Dios en Israel. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así, tenemos una autoridad malvada que rechaza a Cristo, ¿verdad? Pero Jesús dice, obedézcanos. ¿Debemos rebelarnos contra las autoridades cuando nos gobiernan porque ellos rechazan a Cristo? No, después de todo, Él los puso en su lugar, ¿verdad? Pero bueno, si nos piden que desobedezcamos a Cristo, es otra historia, ¿verdad? El versículo 11. Según los términos de, ¿qué? De la ley que ellos te enseñan. Bueno, esto es algo de lo que hablamos con más detalle en nuestro estudio sobre Romanos 13, que pueden escuchar. Un gobierno no cristiano no nos da una excusa para ser rebeldes, ¿sí? Pero Dios los hará responsables si no mantienen una justicia divina. Esta idea de 2 o 3 testigos está presente en toda la Biblia. Es un estudio muy interesante. Cuando Jesús reveló su gloria en el monte, había 3 testigos, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Los escritores de los evangelios nos dan varios testigos. Jesús en Juan 8 a 10 dice que Él da testimonio, su Padre da testimonio y sus obras dan testimonio, ¿no? Pablo aplica esto a los líderes de la iglesia, los ancianos, pastores, porque siempre hay acusaciones contra pastores y ancianos. Y así Pablo dice a Timoteo, 1 de Timoteo 5:19,
no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. No reciba una acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. Si alguien te dice o dice algo en contra de un líder o líderes de una iglesia, ¿qué dices tú? Bien, ¿y eres un testigo directo de este pecado? ¿Y dónde están los otros testigos? ¿No? Si la persona no puede responder a esas preguntas, es un chisme. Podría ser difamación y calumnia, ¿no? Está causando división en la iglesia. Aquellos que aceptan acusaciones incluso las transmiten sin pruebas y procedimientos adecuados, ¿no? Judas 18. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. ¿Quieres saber si alguien tiene el Espíritu? Bueno, no conocemos sus corazones, ¿verdad? Cuidado. Pero no busquen inteligencia o supuestos dones. Busque el fruto del Espíritu, ¿no? Alguien que causa división en la iglesia está actuando como una persona sin el Espíritu. Fuerte, ¿no? Salmo 101, 5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Proverbios 20, 19. No te asocies con el chismoso, literalmente el que abre sus labios, dice en hebreo. No solo no escuchas los chismes, deberías evitar el chismoso. ¿Sí? Y no me refiero a la persona que alguna vez dijo algo que no debería haber dicho, ¿no? Si fuera así, no nos asociaríamos con nadie, ¿verdad? Me refiero a la persona que habla regularmente en contra de otra persona, causando división en la iglesia. ¿Sí? Segundo de Corintios 12, 20, porque temo que quizá cuando yo vaya allí que no son lo que deseo y yo esté hallando por ustedes que no soy lo que desean, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Dios ama a su iglesia. ¿Sí? Él odia a los que hablan mal de ella, causando divisiones dentro de ella, calumnia, ¿no? Ahora, al final de nuestro tiempo hoy vamos a mirar en más detalle cómo Dios quiere que manejemos las acusaciones, porque hay momentos en los que el pecado necesita ser expuesto, ¿no? Pero aquí hay una pregunta interesante. Pablo aplica a esta enseñanza a los ancianos de la iglesia local. Tal vez preguntes, ¿por qué los pastores son tan especiales? ¿Verdad? Y bueno, hay dos respuestas. Primero, su conducta y su reputación afectan a toda la iglesia de una manera única, ¿no? Suelen ser objeto de acusaciones, así que tenemos que ser muy cuidadosos para asegurarnos de que los pastores rinden cuentas y también de que estén protegidos. ¿Me explico? Sin embargo, aquí está la segunda respuesta. ¿Por qué los pastores son tan especiales? No lo son. No lo son. Este principio de justicia se aplica a todos. ¿Sí? Y veremos un indicio de esto en la siguiente sección que nos enseñan del rey de Israel. El versículo 14. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que Yahvé tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Okay. El primer principio de la autoridad local. La autoridad local, ¿no? Otra vez, ¿no? Uno de entre tus hermanos, escogido por Dios. Uno de entre tus hermanos. Y vimos lo mismo en el versículo 18 del capítulo 16, ¿no? Con los jueces y oficiales, ¿no? Alguien de tu ciudad, de tu tribu. No invitamos a un ruso a ser presidente de México. ¿Sí? Ahora, es cierto que esta es una situación especial de un rey sobre la nación del pacto de Dios. A Israel, aquí hay algunos principios especiales para ellos. El versículo 16. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues Yahvé te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Ok, 3 prohibiciones. No recolecte muchos caballos, no tengas muchas mujeres, no recolecte grandes cantidades de dinero. Entiendo que la idea en hebreo aquí es que el rey está haciendo estas cosas por sí mismo, ¿no? Obviamente en el caso de Salomón, Dios le dio riquezas. Eso es diferente. Es diferente que el propio rey recogiendo un enorme tesoro para sí mismo. ¿Okay? Y eso es lo que de que estamos hablando. Se da 2 de las razones. La gente iría a Egipto por los caballos. Y Dios no quería que la gente regresara a Egipto. Y las mujeres pueden hacer que su corazón se desvíe, lo cual por supuesto es exactamente lo que sucedió con Salomón y con otros reyes también. Pero esto es interesante. ¿Qué quiere un rey o un gobierno en general? Bueno, probablemente el poder militar, ¿no? En la mayoría de los casos. También la influencia y el poder político y el poder económico, ¿no? Los caballos eran el poder militar en esos días, ¿no? En aquellos días. Lamentablemente, las mujeres se utilizaban para el poder político, para formar alianzas políticas. Por ejemplo, Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón, Primera de Reyes 3:1. Y por supuesto la plata y el oro implican poder económico, ¿sí? Pero como rey de Israel, tu poder no debe estar en estas cosas, sino en tu Dios, ¿verdad? Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahvé. Salmo 20, 6-9. Ahora sé que Yahvé salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre de Yahvé nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Yahvé, que el rey nos responda el día que clamemos. Dios estaba del lado de Israel, su rey de reyes. Y cualquier tipo de gran poder es impotente contra él. Ahora hay 3 cosas positivas que el rey debería hacer. El versículo 18.
Y cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. C. Escribirá su propia copia de la ley de Dios. Escribirá su propia copia de la ley de Dios. Y los sacerdotes pueden corregirla, ¿no? 19. La tendrá consigo. D. Tendrá su copia a mano. Tendrá su copia a mano. Y la leerá todos los días de su vida. Le leerá todos los días. Le leerá todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? 3 razones. Salud. Para que aprenda a temer a Yahvé su Dios. 1. Para aprender a temer a Yahvé. Observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. 2. Para aprender a obedecer la palabra de Dios. Una más, y este es interesante. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. 3. Para no volverse orgulloso. Para no volverse orgulloso. Tal vez te preguntes, ¿por qué el rey era tan especial? No lo era. ¿Sí? Oh, pero el rey hace las leyes, el rey nos da nuestros derechos, el rey no es responsable ante nadie. No. El rey está bajo las mismas leyes que todos los demás. Eso es radical, hermanos. Bueno, por esa época la historia, ¿no? Creen en lo que llamamos rex lex. Rex lex. Primero el rey, rex. Luego las leyes, lex, para los demás. Pero esto es lex rex. Primero la ley, luego el rey. ¿No? Oh, pero el gobierno es tan amable de darnos estos derechos. No, tenemos derechos de Dios. El trabajo del gobierno es reconocerlos y protegerlos. Lex rex. Oh, pero el pastor es el hombre de Dios. No puedes cuestionar lo que hace. Sí que puedes. Él es responsable ante la palabra de Dios. Lex pastor. Y sí, pastor es la palabra latín para pastor. Lex pastor. Lex pater. Primero la palabra de Dios, luego el Padre. Lex pater. ¿No? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. El reino tiene una asignación especial para quebrantar la ley de Dios, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en Israel, como un niño bajo la autoridad de su padre. El rey está bajo la autoridad de Dios. La ley de Dios, que todos pueden leer, ¿no? Y Dios bendecirá al rey obediente, le dará una larga vida, y Dios bendecirá a sus descendientes. ¿Por qué crees que la Biblia dice esto sobre Jesús? Lo leímos la semana pasada, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y lo confirió en el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey perfectamente fiel. Y así, incluso cuando Él es injustamente crucificado, Dios dice, Isaías 53, también leímos eso la semana pasada, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahvé en su mano prosperará.
Ese es el Padre bendiciendo a Jesús, al Hijo, al Rey fiel, justo como en Filipenses 2 y en Deuteronomio 17. Jesús es el Rey fiel, humilde y obediente. Por eso el Rey bendecido. Necesitamos presidentes y jefes y padres y ancianos y toda autoridad como Él, ¿no? Bueno. Ahora volvamos a la idea de un juicio justo, porque tenemos que juzgar con justicia todo el tiempo. En nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, entre nuestros amigos, todo el tiempo. Pero obviamente estamos hablando más de pecados muy graves, ¿no? Pero hay pecados que no son tan graves. Hermanos, muchas veces lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Dejarlo en las manos de Dios, ¿no? Proverbios 29:11. 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Siempre vamos a ver pecados en otras personas, ¿sí? Tenemos un montón de pequeñas irritaciones, ¿sabes qué? Tú también irritas a la gente, ¿eh? ¿Estás ofendido? Quizás es mejor olvidarlo. Gracia y humildad. Gracia y humildad. Eso probablemente va a ser la mayoría del tiempo. Pero la Biblia es muy consistente cuando habla de qué hacer con algo más serio en la iglesia. Pablo da una versión corta en 1 de Timoteo. No admites acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Jesús nos enseña más en Mateo 18. Vamos a ir ahí juntos, si sean tan amables, en Mateo capítulo 18. Vamos al versículo 15, las palabras de nuestro Señor. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿ves un pecado en alguien en la iglesia? Algo que va a causarle un daño serio, ¿no? Tanto a él como a quienes lo rodean. ¿Qué haces? Vas y lo reprendes. ¿Mandé? Vas y lo reprendes. Oh, ok. ¿Algo más? Solo de este versículo. ¿Qué vas a hacer? ¿Alguien más? Orar por él. Oh, puedes orar por él también, ¿no? Sí. Ok. Ahora, hoy aprendimos algunas palabras para la persona que en cambio va y habla con otras personas, ¿no? Sobre el pecado de alguien, ¿verdad? Causando división. Eso es chismoso, un calumniador, y algunos textos en tus notas sobre esa persona. Pero sí, no es complicado, ¿verdad? Ve y repréndelo a solas. Ve y repréndelo a solas. Ahora, tiene que ser una reunión privada a solas. Creo que aquí hay un poco de espacio para la flexibilidad. Si leemos en toda la escritura, por ejemplo, si puede haber peligro, es posible que quieras que otra persona esté contigo.
o que estés en un lugar público, ¿no? Y probablemente debería ser alguien más si este problema es un problema entre una mujer y un hombre, ¿no? Pero la idea es que esta sea una reunión privada entre ustedes dos, ¿verdad? Es decir, la información no va más allá de lo necesario, ¿sí? Alabado sea Dios si solo dos personas saben acerca de un pecado, ¿no? Y la persona se arrepiente y ya. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Oh, pero hablé con él y no me escuchó. Ok, ahora entra en juego la regla de 2 o 3 testigos, especialmente si lo niegan, ¿verdad? Jesús explica, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Así que no hablaste de la persona a sus espaldas, hablaste con la persona primero y no te escuchó. ¿Y ahora qué? Ok. Ajá. Ok, muy bien. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más. Okay. Si no te escucha, sí. De alguna forma podría ser, cuando se refiere a testigo, ¿es testigo de que le estoy diciendo o testigo de que lo está haciendo? Buena pregunta. Puede ser los dos, creo. Puede ser un testigo de lo que va a decir en esa reunión. ¿Sí? Entonces, si tienes una situación que, ok, es obvio, escuchando, no he visto nada, pero escuchando a él es obvio que hay un problema, es un testigo, ¿no? Sí, buena pregunta. Entonces vas a tener, ¿cómo dices? ¿No? Tienes testigos de un pecado o han ido y han hablado con él, contigo, y pueden ver que sí hay un pecado. Si no tienes 2 o 3 testigos o no estás seguro de lo que ha pasado, tal vez tengas que parar ahí. O tal vez has llevado a 2 o 3 creyentes maduros contigo y ustedes hablan con esa persona y él confiesa y se arrepiente. Excelente, eso es lo que queremos, ¿no? Santiago 5:20, el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Okay. Pero ¿qué pasa? Si esto es un pecado grave y tienes 2 o 3 testigos y has orado y implorado con esa persona en privado y él dice, no voy a cambiar. ¿Okay? 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué haces en este paso? Primera cosa. Sola. Bueno, pero en 17. Siguiente paso. Dilo a la iglesia. Ok, dilo a la iglesia. ¿Y después? Segundo. ¿Ande? Sí. Sí. Ajá. Ok. Entonces, dilo a la iglesia y si no escucha, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Así que sí, oramos para que esta persona se arrepienta, pero ya no la reconocemos como parte de la asamblea de creyentes. ¿Me explico? Tratamos a esa persona como a los no creyentes. Los amamos, ¿verdad? Y compartimos el evangelio con él. ¿Sí? Nota importante, no ejecutamos a las personas. Eso es obvio, pero ¿por qué? ¿No? Porque es el trabajo del gobierno, como en Israel, ¿no? Como en México, es el trabajo del gobierno en ciertos casos. Pero
en algunos casos los retiramos de la comunidad con la iglesia, de la comunión, ¿no? con la iglesia. ¿Cómo lo explicó Pablo en 1 Corintios 5? Hubo un caso de horrible inmoralidad. Y Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y más tarde en el capítulo. En mi carta les escribí que no anduvieron en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o las idólatras. ¿Por qué? Porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. No, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No buscan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. En la iglesia podemos quitar a esta persona de la protección de la iglesia. Jesús lo explicó así, volviendo a Mateo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, Dios nos ha dado autoridad para juzgar, según su palabra, en la iglesia. Él reconocerá ese juicio. No estamos dando órdenes al cielo, no. Estamos obedeciendo la palabra de Dios y Dios nos apoya. Pusimos a la persona fuera de la iglesia y, como dijo Pablo, Dios juzga a los que están fuera. Si alguien es perdonado, según la palabra de Dios, le proclamamos la palabra de Dios. Si alguien está bajo condena, según la palabra de Dios, proclamamos la palabra de Dios. Jesús lo hace aún más claro. Continuemos. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres, ¿qué, hermanos? Testigos. Testigos, ¿no? Dios da autoridad a la iglesia en situaciones de pecado y disciplina. La gente abusa de este versículo todo el tiempo, ¿no? Como si Dios solo escuchara nuestras oraciones si somos dos o tres juntos, ¿verdad? Dios escucha las oraciones, ya sea que haya 1000 personas o simplemente pobrecito usted, ¿no? Gracias a Dios. Este versículo habla de la disciplina de la iglesia. Cuando juzgamos justamente y hay dos o tres, ¿qué? Testigos, Dios será parte de ese juicio. Él oye y responde desde el cielo, disciplinará a la persona a su manera. Él perdonará cuando se arrepienten. No porque un sacerdote o un pastor les perdone, no. Pero porque el pastor o la iglesia señala a la palabra de Dios y dice, mira, esa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 9. Nosotros, la iglesia, tenemos el privilegio
de hablar a las personas sobre el perdón de Dios en situaciones específicas. Atamos y desatamos en situaciones de disciplina en la iglesia y el Señor actúa según lo que hacemos aquí. ¡Qué responsabilidad! Ahora, leímos este mismo capítulo hace apenas unas semanas, este mismo capítulo de Mateo. ¿Qué pasa si alguien se arrepiente y luego peca de nuevo y otra vez? Bueno, si es un pecado serio que toda la iglesia conoce, obviamente hay una falta de confianza, ¿no? Y quieres ayudarlo a cambiar por la gracia de Dios. Pero cuando alguien peca contra ti, personalmente, y te ofende, personalmente, una y otra vez, el versículo siguiente, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego les cuenta la parábola del esclavo enviudado. También es muy interesante, bueno, no puedo decir eso. Nuestro objetivo no es atrapar a alguien en un pecado para castigar cada infracción. No. Nuestro objetivo es la paz en lugar de la división. El arrepentimiento en lugar del orgullo. Y la restauración en lugar de la destrucción. ¿Sí? Así cuando alguien nos ofende, podemos olvidarlo, ¿no? Y mostrar gracia. Pero cuando hay un pecado grave, lo enfrentamos porque el pecado nos afecta a todos. Pero lo manejemos a la manera de Dios. Es muy interesante también el parábola que Jesús contó antes de esa sección, pero puedes leer eso en casa. Bueno, la realidad es que a veces el chisme y la calumnia continúan durante meses o años, causando división, duda y amargura. Que Dios nos perdone, ¿no? Necesitamos hacer las cosas a su manera. No permitamos chismes o acusaciones contra nadie sin 2 o 3 testigos. Si nos ocupamos de las cosas según la palabra de Dios, justo juicio. Entonces después lo dejamos en sus manos, las manos de Dios. Dios sabe cómo cambiar los corazones. Él sabe cómo buscar a los pecadores. Ora por la persona. Ámalo. Y luego vuelve a estar atento a tu propia vida. ¿Sí? Que seamos como el rey fiel en Deuteronomio 17, leyendo la palabra de Dios cada día, temiendo a Dios, obedeciendo para que nuestros corazones no se eleven sobre nuestros hermanos. Y Dios nos levantará. Ya lo hemos cantado, ¿no? Santiago 4:10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Así que Él nos exalte a todos nosotros y a nuestra iglesia mientras miramos al ministerio que Él tiene para nosotros en el futuro. Y eso comienza con la humildad, el temor del Señor y la obediencia a su palabra. Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor de Yahvé son la riqueza, el honor y la vida. Que el Señor nos permita prosperar para que seamos su humilde instrumento para alcanzar al mundo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra sabia. Estamos llamados a buscar y discernir constantemente. Ayúdanos
hacerlo de acuerdo con tu palabra. Por favor, concédanos la humildad, la unidad, la paz, el amor mutuo. Queremos ser un instrumento sagrado que usarás en este mundo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Santo Rey Jesús. Amén. Amén.